Seguimos estudiando acerca de los atributos de nuestro Señor, de nuestro Dios, queriendo aprender más de Él, conocerle a Él. Cuanto más le conocemos, más le amamos. Cuanto más le conocemos, más confiamos en Él. Entonces, en este periodo de estudios bíblicos que estamos viendo los atributos de Dios, hoy día vamos a ver, hermanos, sobre la gracia de Dios, la gracia de nuestro buen Dios. Esta palabra gracia en el Nuevo Testamento, solo en el Nuevo Testamento aparece más de 155 veces. Eso muestra la importancia, la necesidad de entender qué es la gracia de Dios. Y para empezar, vamos a ver las dos características fundamentales de la gracia. Dos características. Primero, es que cuando se habla de la gracia, cuando pensamos en la gracia de Dios, es aquel favor, aquel don, aquel regalo inmerecido. Esa es la primera característica. Cuando se habla de la gracia de Dios, estamos hablando de algo que el ser humano no puede merecerlo, no puede lograr. La gracia es la expresión de Dios a favor de aquellos que no la merecen. Esa es la primera característica fundamental de la gracia. La segunda característica es que, a diferencia de varios atributos que ya hemos visto, por ejemplo, la misericordia. Cuando hablamos de la misericordia, hemos visto que Dios es misericordioso para con buenos y con malos. La misericordia se extiende a cualquier persona. Él bendice a todos. Llueve sobre buenos y sobre malos. Las cosechas es para alimentar a buenos y a malos. Dios en su misericordia cuida de todos. El amor de Dios es para con todos. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo. Todos son objeto del amor de Dios. Dios ama a todos. Dios ama sin medida, sin restricción. Entonces, algunos atributos de Dios se manifiestan a todos. Pero la gracia tiene una característica singular. Y es que es solamente para los creyentes. Interesante, ¿no? ¿Cómo podemos decir eso? Bueno, vamos a ver una lista de versículos en las cuales vamos a quedar convencidos de que la gracia de Dios es solo para los creyentes. Es decir, la gente no puede disfrutar de la gracia de Dios si no tiene una relación con el Señor Jesucristo. Tienes que tener una relación con el Señor Jesucristo, una relación personal para poder experimentar de la gracia de Dios. Vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, en el libro de Romanos, donde tuvimos la lectura bíblica, Romanos capítulo 11, verso 6 dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Este versículo nos hace reflexionar sobre la primera característica de la gracia, que es inmerecido, es un favor inmerecido. Si alguien cree que puede merecer la gracia de Dios, esa persona está equivocada. La Biblia quiere corregir ese pensamiento. Las personas no reciben la gracia de Dios porque merecen. No hay merecimiento en la gracia de Dios, porque si una persona obra, si una persona hace cosas para merecer la gracia, entonces ya no es gracia, ya no es regalo, ya no es un don. Ya sería un salario, un merecimiento. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Muchos conocen esos dos versículos de memoria. Los que conocen de memoria repiten conmigo. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie
se gloríe. Hermanos, si una persona puntualmente va a su trabajo, entra a la hora exacta y sale después de cumplir sus 8 horas de labor, es fiel en su labor, en su trabajo, y al fin de mes recibe el dinero por lo que ha hecho todo el mes, ¿qué se llama? Salario. Es su salario, se lo merece. Si una persona se ejercita, se alimenta de acuerdo a un atleta, vive como atleta, y cuando participa en una competencia llega en primer lugar, ¿qué se le da? Su premio, se lo merece. Para eso ha practicado, para eso ha ensayado, para eso ha tenido sus limitaciones, su disciplina. Si una persona, después de muchos años de servicio, ha sido fiel durante muchos años de servicio, y la empresa donde ha laborado quiere homenajearle, le dan a veces un cartón, a veces un presente, en algunas instituciones un reloj, un lapicero, dependiendo, pero le dan algo para reconocer su labor, es un reconocimiento de su labor. Pero en cuestión de la gracia no es así. La gracia es aquello que Dios da a las personas que no merecen nada. Si repasamos el libro de Romanos, capítulo 3, dice que ningún hombre busca a Dios, que todos nos hemos desviado, nos hemos hecho inútiles, somos merecedores de la ira de Dios. Eso es lo que merecemos, pero Él nos ha dado gracia. La gracia es un don inmerecido, nadie lo merece, es por gracia. Ahora, ¿por qué entonces la gracia tiene su restricción? Es decir, es solo para algunas personas, solo para los que aceptan a Cristo. Pues la primera razón, hermanos, es porque la Biblia revela que la expresión de la gracia de Dios se manifestó en la persona de el Señor Jesucristo. Entonces, cuando alguien rechaza al Señor Jesucristo, ¿qué es lo que está rechazando? La gracia de Dios. Por lo tanto, esa persona no disfruta de la gracia de Dios. Cuando una persona acepta al Señor Jesucristo, ¿qué está aceptando? La gracia de Dios. Entonces, la gracia es solo para aquellos que aceptan a Cristo. Es solo para ellos. Miren los siguientes versículos. Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan 1:14 dice, ¿lo tienen? Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. La manifestación del Señor Jesucristo hecho carne aquí entre nosotros era lleno de gracia. Siguiendo en los versículos, el verso 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es Jesucristo, hermanos, la manifestación de la gracia de Dios. Regresando al libro de Romanos, capítulo 8, verso 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Jesucristo, hermanos, es esa expresión, es el enviado por nosotros. Él es el que se sacrificó por nosotros. Cuando Dios decidió tener gracia por nosotros, ¿a quién envió? A Jesucristo. Jesucristo es la manifestación de la gracia de Dios. En el capítulo 3 de Romanos, capítulo 3,
Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo una persona experimenta la gracia de Dios? Simplemente cuando acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. Toda persona que rechaza al Señor Jesucristo está rechazando la gracia de Dios. Entonces se cumple esta característica, se cumple. La gracia de Dios es solo para aquellos que aceptan al Señor Jesucristo, que tienen una relación con el Señor Jesucristo. Toda persona, hermanos, que acepta al Señor Jesucristo, acepta la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, verso 5 dice, Efesios 2, 5, aún estando nosotros muertos en pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. Luego dice, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Un don inmerecido. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él nos dio gracia, nos dio vida eterna en la persona del Señor Jesucristo. La gracia se recibe solo por medio de el Señor Jesucristo. Un hombre murió y se fue al cielo y se encuentra en la puerta con San Pedro. Ahí estaba sentado San Pedro. Llegaste, te estaba esperando, le dice al hombre. Mira, las cosas son así. Para entrar al cielo tú tienes que acumular mínimo 10,000 puntos. Así es que empieza a contarme qué buenas cosas has hecho en la tierra y yo te voy a ir dando puntos. Cuando llegues mínimo a 10,000 puntos, entras al cielo. Uy, el hombre dice, eso es fácil. A ver, primero, he estado casado por 50 años y le he sido fiel a mi esposa, aún con los pensamientos. San Pedro le dice, magnífico, magnífico, eso merece 4 puntos. 4 puntos, 50 años y 4 puntos. Ya, bueno, dice el hombre. ¿Sabes qué? Yo he sido fiel a mi iglesia por muchos años y he ayudado a sostener misioneros, he ayudado a sostener la obra de Dios. Nunca falté a ninguna actividad de mi iglesia. Siempre contaban conmigo los hermanos de mi iglesia. San Pedro le dice, fantástico, fantástico, eso merece 2 puntos. El hombre estaba ya echando chispas y dice, ya, aquí voy a ganar varios puntos. ¿Sabe qué? Yo he vivido en una zona donde había mucha pobreza y siempre ayudaba a las personas necesitadas con alimentos, ropa. ¿Cuántas veces he hospedado gente en mi casa? Siempre he hecho eso a mi prójimo. Y San Pedro le dice, maravilloso, maravilloso. Eso merece 1 punto. Uy, Señor, ¿qué estás haciendo? Bueno, ya sé. ¿Sabes qué? Yo desde niño he sido el más trabajador. Desde pequeño he trabajado. Me levantaba a 4 de la mañana, ayudaba a mis papás, me iba al colegio, salía del colegio, hacía mi tarea, me iba a ayudar al mercado, me iba a ayudar al taller de mi papá. Siempre he sido así. Terminé la universidad, nunca he fallado en mi trabajo. Y San Pedro le dice, excelente, excelente. Ahora tienes otros 2 puntos. Y el hombre se agarra de los cabellos y le dice a San Pedro, eso es imposible. Así solo por la gracia voy a poder entrar al cielo. Bienvenido.
Hermanos, es solo por la gracia. Nosotros intentamos hacer obras, pero nos olvidamos que nuestras malas obras nos quitan puntos. Y cuando vamos al cielo, debemos puntos. Hablando de la ilustración, por supuesto eso no pasa en el cielo. Pero necesitamos entender qué es la gracia de Dios. Es el don inmerecido manifestado en el Señor Jesucristo que lamentablemente el mundo está rechazando. Y desde siempre, Cristo lo dijo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Rechazar al Señor Jesucristo es así, de siempre. Cuando Cristo hizo milagros entre su pueblo y Jesús fue a su tierra, Jesús quedó sorprendido porque eran más duros que en otro lugar. Por eso Cristo dijo, no hay profeta sin honra más que en su propia tierra. La dureza del corazón del hombre, la dureza de aquellos hombres que se burlaban del Señor Jesucristo cuando estaba crucificado en la cruz. Se mofaban de Él. Si eres Dios, bájate pues. No entienden la gracia de Dios. Es el Señor Jesucristo. Cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, sucede algo en tu vida. Es que la gracia de Dios cubre todos tus pecados, perdona todos tus pecados y te da aquel don que no lo mereces, es la vida eterna. Y la gracia de Dios, la característica que debemos entender es que la gracia de Dios es eterna. Si no, no fuese gracia. Si Él te da por un momento y luego te lo quita, ya no es gracia. La gracia de Dios tiene esa característica que es eterna. Es decir, que cualquier persona que cree en el Señor Jesucristo como su único Salvador, tiene la gracia de Dios eternamente y para siempre.